Señor, nuestro Padre Celestial, la realidad en estos días y la realidad en el mundo nos dice que Cristo viene muy pronto. Señor, venimos aquí semanal para buscar de tu presencia, pero Señor, necesitamos más. Necesitamos de tu presencia cada día, Señor, en cada momento. Y pedimos, Señor, que tú nos puedas despertar y podamos estar conectados con tu obra que tú haces en el santuario celestial. Señor, pedimos especialmente por estos momentos, esta última hora o tiempos para terminar el sábado, que podemos escuchar palabras tuyas, que sea de beneficio y preparación para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tocar unos textos bíblicos, quizás conocidos, hermano. Pero vamos a mirarlos a la luz de los días que vivimos. Yo creo que es digno de meditar estos textos otra vez. Porque muchas veces vemos textos y creemos que sabemos cómo es y cómo va a ser el cumplimiento de esos textos. Pero a veces hay que mirar de nuevo, hermano, porque se nos queda algo atrás, hermano. Dice aquí Apocalipsis 13, no sé por qué dice eso allí, pero Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Sigue diciendo el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca era boca de león. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Dice: el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Aquí vemos, ¿verdad?, esta bestia que conocemos muy bien, que es un compuesto de las bestias que vemos en el Daniel capítulo 7, ¿verdad? Y vemos ¿dónde procede el poder o la autoridad que recibe esta bestia? ¿De dónde lo recibe? Del dragón. Le dio su poder, su trono y su autoridad. Así que vemos, ¿verdad?, cómo y la palabra de Dios es tan consistente, hermano. Y esto es lo importante de estudiar las Escrituras, hermano. Cuando estudiamos Daniel 2, estudiamos Daniel 7, estudiamos Daniel 8, y lo que encontramos ahí lo traemos al Apocalipsis. En Apocalipsis 13 vemos un compuesto de lo que vemos en Daniel. Por eso es importante entender y buscar en diferentes partes de las Escrituras, hermano, cosa que no rompemos el hilo profético con estas interpretaciones fantásticas que se encuentran hoy en día. Les doy un ejemplo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que dice por ahí que el macho cabrío y el carnero son símbolos de Irán y los Estados Unidos? ¿Han escuchado eso alguna vez? Te pregunto, hermano, ¿eso lleva el hilo profético, hermano? ¿Qué naciones vemos en Daniel 2? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Daniel 8, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. ¿Eso rompe el hilo? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Y nosotros tenemos que estar atentos y fundados en la palabra de Dios. Que no permitimos, hermano, usted se cree que Satanás viene de una manera, ¿cómo viene a la iglesia, hermano? Diciendo: yo soy Satanás, sírveme a mí.
Yo soy Satanás, te quiero engañar. ¿Cómo viene? Solapadamente. Así que Dios es tan bueno. No me escuchó nadie. Dios es tan bueno que Él repite cuántas veces las cosas para que nosotros podamos entenderlo. Lo repite. Tú sabes, los padres pacientes, usted lo ve, que lo repite a sus hijos, y con paciencia, ¿no? No es con, hijo mío, no. Una vez lo repite y lo repite y lo repite. Y es consistente, hermano. Así que vemos dónde viene la autoridad del dragón de Apocalipsis 3. Bueno, dice Apocalipsis 13:3, dice, vi uno de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se habla mucho de esto en estos días. Dice Apocalipsis 13:4, dice, y adoraron al dragón. ¿Cuál es el punto principal? Apocalipsis 13, adoración. Hermanos, por favor, no se me ponga con decir que el punto principal en el tiempo del fin tiene que ver con microchip, ni con, yo no sé, hermanos, dicen cosas raras por ahí. Otros dicen tiene que ver con la comida. Otros dicen tiene que ver con yo no sé, hermanos, se inventan cuatro cosas. Tiene que ver con la adoración, punto y aparte. Dice aquí, y adoraron al dragón el dragón que tenía autoridad, había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. O sea, adorando al dragón es que adoraron a la bestia. ¿Qué decían? ¿Quién es como la bestia? Versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? ¿Hablamos de eso hoy, sí o no? ¿Cuánto tiempo es 42 meses? ¿Qué es blasfemar? Una definición bíblica de blasfemar. Hacer pasarse por Dios, ok. ¿De qué manera? ¿Cómo? Ocupar el lugar de Dios. Y bueno, cuando un hombre está perdonando pecados, él ocupa el puesto de Dios, ¿sí o no? Ahora te pregunto, ¿en qué tiempo se estaba blasfemando por específicamente 42 meses? De 538 al 1798, ¿tú sabes lo que hizo el poder papal? Prácticamente dominaba casi todo el mundo y imponía su doctrina. Y las naciones que no aceptaban la fe romana fueron destruidas. Hasta naciones y tribus fueron destruidas completamente. Bueno, vemos los 3 cuernos que fueron arrancados completamente. Hasta el día de hoy no existen. Ahora vemos de esta, ¿verdad? Este poder blasfemo que se le permitió tener poder esos 42 meses o 1260 años o 3 años y medio proféticos, como usted quiere decir. Aquí dice 42 meses. Sigue diciendo aquí y comparamos, ¿verdad? Ya hablamos de esta cita bíblica y dice, demuestra la obra que hizo durante esos 42 meses. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué sería eso, hermano? ¿Es una blasfemia hablar palabras contra el Altísimo? Eso mismo estaba viendo. ¿Ve cómo la palabra de Dios es consistente? ¿Vemos en Daniel 7:25? No. Apocalipsis 13:5. Lo mismo, ¿sí o no? Se cambia algunos detalles, pero el hilo lo lleva, ¿sí o no? Describe el poder que todavía este poder del cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo, ¿qué hacía?
quebrantará y pensar en cambiar los tiempos y la ley. Es más, ¿qué tiempos en la ley cambió? ¿Cuáles son los tiempos dentro de la ley? ¿O qué tiempo hay dentro de la ley? El sábado, el séptimo día de la semana. Serán entregados en sus manos por tiempo, mitad de tiempo. Sigue diciendo Apocalipsis 13:7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos por aquellos 42 meses. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y sigue diciendo aquí, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue, ¿qué cosa, hermano? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Nosotros conocemos estos textos muy bien, pero vamos a mirar a lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Cuán pronto es la venida de Jesús. Sigue diciendo aquí, hablando de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Después vi una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero ¿cómo hablaba, hermano? Y esta es la parte que yo quiero que nosotros enfocamos un poco. ¿Qué quiere decir cuando la palabra de Dios dice que habla? ¿Qué quiere decir, hermano? Actúa. ¿Cómo actúa, hermano? Hablando de este poder que surge de la tierra, dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y los cuernos semejantes a los de un cordero representaba ¿qué cosa? Juventud, ¿qué más? Mansedumbre. ¿Es en los Estados Unidos hoy en día? Rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta lo vio que esa nación subía. ¿Cuándo Juan lo vio que subía? ¿En qué año? 1798. Surge, se termina un poder y otro, ¿qué? Surge. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades. ¿Cuáles, hermano? Legislativas y... ¿qué quiere decir? En cortas palabras. Dice que cuando esta bestia habla, representa, en otras palabras, legislación, ¿sí o no? Ahora vamos a ver algo. Porque por mucho tiempo se ha hablado de la ley dominicana nacional, ¿sí o no? Por mucho tiempo hemos hablado de la ley dominicana nacional y hemos hablado cómo se va a pasar dentro del Congreso la ley dominicana nacional. Es más, que vimos que el obispo de Roma, ¿cómo se llama Papa Francisco, vino a Estados Unidos en el 2015, ¿sí o no? Y vino a hablar delante de ¿qué cuerpo? De Congreso. Y los hermanos dicen, ¿qué pasa en Congreso? ¿Qué hace en Congreso? Pasa leyes. Pero hay algo interesante que ha surgido durante el tiempo de este presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ha cambiado algunas cosas. Y yo me hago algunas preguntas. No sé si ustedes lo ven igual. Vamos a ver. Según esto de legislación, cuando la imagen habla, miramos la legislación. Dice que ese corderito, por decirlo así, pero no era corderito, sino que tenía características de cordero al principio. Dice era manso y hablaba al principio como cordero, ¿usted cree? Al principio hablaba como cordero. Quiere decir legislación como cordero. ¿Y quién es el cordero? Cristo. Manso. Miramos legislación al comienzo de esta nación. ¿Sí?
Legislación, como la Constitución de los Estados Unidos. ¿Eso es legislación, sí o no? Dice aquí, la Constitución de los Estados Unidos es la ley, ¿cuál? Del Estados Unidos de América. ¿Usted se siente eso hoy en día? La ley suprema es la Constitución. ¿Sienten esa libertad, hermano? Hermanos no hablan. Fue adoptada en su forma original el 17 de diciembre de 1787. Muchas veces se confunde la Constitución con otro documento, pero la Constitución fue formada en 1700 o firmada en 1787. ¿Dónde, hermano? En Filadelfia. Interesantemente, uno de los lugares donde el obispo fue a visitar, ¿no? Y hacer un culto del Día Mundial de las Familias, ¿eh? Muy bien. Otra legislación, esta lo confundimos a veces, es la Declaración de Independencia. ¿Y esta fue firmada cuándo? El 4 de julio, ¿cuándo? 1776. Dice, la Declaración de Independencia es la declaración aprobada por la reunión de Congreso Continental en Filadelfia también. Ahora te pregunto, ¿qué sienten ustedes sobre esta legislación de esta nación mansito hoy en día? Estas leyes que firmó en su incepción, a su comienzo, la Constitución y la Declaración de Independencia. Hoy en día, ¿dónde están? Vamos a seguir mirando. Dice la primera enmienda de la Constitución, dice la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión. Quiere decir que Congreso o ninguna ley se puede formar en respecto a la adoración del pueblo. No podemos decir somos una nación cristiana que adoramos el domingo. Tampoco se puede decir somos una nación cristiana que adora el sábado. No permita eso la Constitución, sino que cada cual, dependiendo de lo que su conciencia les indica a usted, usted adora de esa manera. Es lo que dice la Constitución. Dice Conflicto de los Siglos, esta cita muy importante, hermano, hoy en día. Dice, el republicanismo y el ¿qué? Vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. ¿De qué nación? De Estados Unidos, Norteamérica. Estos principios son el secreto de su poder y de su ¿qué? Ok, si durmieron todo el día de hoy, despiértase ahora. Miren lo que dice. Dos cosas. El republicanismo, ¿qué quiere decir eso? No estamos hablando del partido republicano, hermano. ¿Qué es el republicanismo? ¿Qué es una nación donde una nación que es una república? ¿Cómo se gobierna una república? ¿Como una dictadura? No, ¿qué quiere decir que es república entonces? ¿Ah? ¿Unión? Ajá. ¿El pueblo qué? Elige, muy bien. Entonces las leyes se ponen por a través de un proceso democrático, ¿sí o no? Y el país se gobierna a través de la democracia, ¿sí o no? ¿Ok? Ese es el republicanismo. Hoy en día,
¿Dónde está el republicanismo en Estados Unidos? ¿Dónde estás? Hermano, ¿y el protestantismo? La palabra protestante, ¿qué quiere decir? ¿Protesta en contra de quién? Los peregrinos que vinieron allí de Europa, vinieron, ¿por qué vinieron? Ellos saben, ellos conocían bien la definición de protestante, ¿sí o no? Porque fueron protestantes, fueron perseguidos y por eso tuvieran que venir huyendo, ¿sí o no? ¿Cuántos protestantes hay hoy en día? ¿Cuántas iglesias protestando? ¿Usted encuentra alguna iglesia que protesta hoy en día? Viene el poder, dictadura. Sea el obispo de Roma, sea quien sea. Y nadie protesta. El protestantismo, es más, hasta el punto que aquellos que fueron fundados como protestantes dicen abiertamente, ya no hay protesta. Usted espera octubre 31 de este año, hermano, cuando se celebra 500 años de la Reforma Protestante. Tú sabes que el obispo de Roma y todos los que eran protestantes tienen una gran sorpresa para el mundo. La Reforma Protestante oficialmente se va a terminar en 500 años. Ya no hay protestantes. Y si usted sigue protestando, hay un problema. Porque ya no hay protesta. Mira lo que dice aquí, hermano. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Está hablando de qué nación, hermano. Estados Unidos ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Ahora te quiero preguntar algo. La primera bestia durante su tiempo de reinado, durante los 1260 años o los 42 meses, ¿cómo era que dominaba el mundo a través de la democracia? Era como una república. Ahora te pregunto, ¿y a qué tiene que llegar esta nación entonces? Cuando dice la cita, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Tiene que llegar a eso mismo, ¿sí o no? Viene a ser una imagen. Si usted es una imagen, usted duplicando lo mismo, ¿sí o no? Dice, de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, wow, dicen los ciudadanos de Estados Unidos, la tierra, los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Sigue así, y engañará a los moradores de la tierra. ¿Quién lo engaña? ¿Pero quién los va a engañar? Engañará a los moradores de la tierra con los señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Quién está engañando ahí? ¿La primera bestia? Ay, me siguen, qué bueno, hermano, están despiertos todavía. Dice, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Este tema va a ser cortito, hermano. Ustedes no me escucharon. Este tema va a ser cortito. Nadie dice amén. ¿Ah? ¿No les gusta eso? Yo creía que ya estaban cansados, hermano. Mira lo que dice aquí. Dice, Donald Trump firme orden ejecutiva sobre la libertad religiosa. Pero antes de hablar de eso, quiero mencionar algo. Usted ha visto de que salió Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Te pregunto, ¿cuántas leyes ha pasado por Congreso para ser firmado?
¿Cuántas leyes ha sometido al Congreso para que los representantes de diferentes estados y representantes, ¿verdad?, de esta nación pueden considerar o rechazar esa ley o ponerlo en vigencia? ¿Cuántas leyes ha sometido? Sino que vemos que este hombre, como presidente de Estados Unidos, ha firmado ley tras ley por orden ¿cuál? Con su poder, usando poder, pero un poder, mira hermano, despótico. Ahora te digo, hermano, le digo algo, que nosotros no hemos mirado, porque por muchos años decimos que la ley dominical nacional va a ser pasada por el Congreso. Pero te pregunto, si tiene que ver una imagen de la bestia, ¿cómo fue que la bestia imponía las leyes? ¿A través de un Congreso? ¿A través de someterlo para consideración de la nación? Sino que era un poder despótico que solamente firmaba burlas y decía, esto va a ser ley. ¿Y a qué tiene que llegar a esta nación entonces? Hacer lo mismo. ¿Qué creen ustedes? Cristo viene pronto. Más pronto de lo que pensamos, hermano. Los hermanos comenzaron a decir, Cristo viene pronto, cuando venían cuando eligieron de que un obispo jesuita. Un obispo jesuita. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, les pregunto a ustedes, hermanos, para ustedes, ¿qué quiere decir un obispo jesuita? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué quiere decir jesuita? ¿Qué dijiste por aquí? Protestantismo, ¿sí? ¿Para qué? Para eso se levantó, ¿sí o no? El orden jesuita es contra reforma, ¿sí o no? Y la reforma protestante, te pregunto, ¿qué ha hecho este obispo? Destruir por completo. Y vamos a verlo, octubre 31, hermano. Yo no soy profeta tampoco. La destrucción de la reforma protestante. Cuando los protestantes dicen, ay hermano, hubiese puesto una imagen más ahí. Cuando el mismo profeso pueblo de Dios agarra con lo que debía ser el poder que por lo menos defiende la verdad. Por lo menos todavía protesta el movimiento que se levantó según 1844, cuando el representante de Libertad, Departamento de Libertad de esa misma iglesia, se da las manos con el papado. ¿Dónde estamos, hermano? Te pregunto, ¿quién está protestando? Miramos esta ley. Trump firma orden ejecutiva sobre la libertad religiosa. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva sobre la libertad. ¿Qué tiene que ver? La libertad religiosa. Ahora, interesantemente, antes que Donald Trump se hizo presidente de Estados Unidos, yo no voy a decir que le eligieron, porque no sé si creo eso, pero por lo menos que le hicieron presidente de Estados Unidos, él había dicho que iba a quitar una ley, que era la ley o el acto Johnson. Y mira, Donald Trump, hombre de palabras, hermano. Pero lo que dice, lo que había dicho, lo que iba a hacer, lo ha hecho, ¿sí o no? Pues hemos visto cómo esta ley Johnson se le ha quitado. ¿Qué es la ley Johnson? ¿Y cuál es la diferencia entre la ley Johnson y la primera enmienda de la Constitución? Ustedes saben la diferencia, hermano, porque esta cosa hay que saberlo. La primera enmienda de la Constitución dice que el Congreso no puede pasar ninguna ley con respecto a religión.
No puede ser una ley de decir usted tiene que adorar el miércoles y el domingo. No puede ser una ley que dice ustedes todos tienen que ser cristianos. No puede ser legislación referente. ¿De qué se trataba la ley del Acto Johnson? Firmado por el presidente Lyndon Johnson. Un poquito diferente, pero hay que ver dónde va esto. El Acto Johnson traía una separación entre los políticos o el mundo político y la iglesia. Ese acto decía que las iglesias que llevan el beneficio en Estados Unidos de ser, ¿cómo le digo? Tener el beneficio de ser sin fines de lucro. No tener que pagar impuestos. No puede apoyar de sus púlpitos, de su iglesia, ni con su dinero a políticos. Ni al revés, que los políticos podían venir donde las iglesias y decir, mira, aquí hay un montón de dinero, ustedes todos voten por mí, todos sus feligreses y todos tus miembros, y apóyame desde el púlpito. No se podía. Pero ahora sí. ¿Qué implica eso? Mira las palabras aquí, interesantes. Dice, aunque la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos ya establece el derecho en la nación, por lo que no queda claro, no queda claro del todo el alcance del documento firmado por el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué no queda claro? Mira esto, ya se le quitó la separación entre los políticos y la iglesia. Ahora puede venir la iglesia y decir, mira, toda nuestra iglesia apoya a tal político desde el púlpito. Y ustedes todos hermanos, si usted se considera cristiano, usted debe votar por ese político también. Ahora se unen las iglesias y decir, mira, vamos a apoyar a nivel mundial, vamos a votar por él, a nivel nacional, perdón. Apoyar este político. Y por muchos votos que son, porque son bastantes las iglesias cristianas dentro de los Estados Unidos, yo creo que es el voto mayor, ¿sí o no? Ya prácticamente puede controlar quién quieren elegir y poner en puesto. Pero ahora le pregunto algo. Si las iglesias le hace el favor de un político de votar todo por él y montarlo a él allí en esa silla, ¿habrá algún favor que ellos quieren para atrás? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y qué sería eso? Sería que las leyes de la nación vayan en favor de las iglesias que lo montaron a él. Y hoy en día los políticos pueden comprar la iglesia. Y mira, hermanos, ay, esto duele. Perdone que le diga esta parte. Pero los más que son propensos a recibir, ¿cómo le digo? Que se le compra, son los hermanos cristianos de la iglesia. Bueno, no voy a decir lo que voy a decir porque duele demasiado. Hermanos, pero los cristianos son los más propensos. ¿Por qué? A la iglesia cristianas. Todas. Usted le enseña dinero. ¿Y qué no hacen? ¿Qué es lo que no hacen? Todo este dinero tomas aquí para sus púlpitos. Toma para sus ministros, sus programas.
todo ahí para que pueda construir más iglesias y más instituciones, solamente que nos apoye este partido político. Las iglesias fácilmente le puede decir que sí, pero solamente que cuando usted tiene poder, devuelve el poder a la iglesia. ¿Usted ha escuchado esa cita? Quiero devolver el poder a la iglesia. ¿Quién dijo eso? Donald Trump. Y te pregunto, ¿qué poder tiene Donald Trump que puede ofrecerle a las iglesias? ¿Qué poder? Bueno, sí tienen dinero, eso sí. Pero ¿qué poder quiere la iglesia? Además de dinero, porque a la iglesia le gusta mucho dinero también. ¿Qué poder? ¿El poder civil tiene el presidente de Estados Unidos, sí o no? Ay, hermano. ¿Sabes? Nosotros, Dios es tan bueno que nos permite ver las cosas delante de nuestros ojos, vez tras vez tras vez, vemos eventos, y tú sabes, hermano, ¿por qué Dios ha puesto las profecías aquí? ¿Tienes alguna idea? Porque cuando vemos podemos despertar nuestra conciencia y entender que Cristo viene pronto. Despertar nuestra conciencia, decir, yo necesito reforma, reavivamiento. La iglesia debe despertar y decir, necesitamos reforma. ¿Pero qué hacemos? Vemos, el obispo viaja a los Estados Unidos y habla delante de Congreso. Hermano, ¿cuándo un obispo de Roma ha hablado delante de Congreso? Dime tú. ¿Y por qué delante de Congreso? ¿Qué tiene que ver él con legislación? Eso debía estar sonando alarmas. Pero tú sabes que suenan alarmas porque los hermanos sí lo hablan. Pero las alarmas en mi vida, eso es para llamar a despertar la conciencia, para que hacemos la preparación, hermano. No para que predicamos un buen sermón. No porque decir, ahora yo voy a hacer un buen sermón de Apocalipsis 13 para que los hermanos se despierten. Hermano, no. Ese debe afectar mi vida. Cuando yo veo el evento, debe afectar mi vida. ¿Cómo? Necesito hacer cambios. Algo aquí que necesitas hacer algunos cambios. Yo necesito algunos cambios, hermano. Y yo no sé, este pueblo que profesa en nombre de Dios, hermano, miramos la Biblia del comienzo, este pueblo, hermano. Pobre Moisés, hermano. A mí me da mucha pena Moisés, que cargaba con este pueblo que ya no soportaba, ya no podía más. Y decía al Señor, mira, yo no puedo más, mira, mátame a mí. Este pueblo, donde se descendió la ira de Dios y Dios le dijo, mira Moisés, échate a un lado para yo consumirlo, yo haré una nación de tu línea. Este pueblo que a través de la misericordia de Dios tiene todo. Viven cómodos. No hay nada que le hace falta, hermano. Tienen libertad todavía. Ven los eventos delante de ellos y ninguno van a hacer ningún cambio. Ninguno van a hacer preparación. Solamente que nos vamos a quedar en el mismo ritmo de nuestra vida, en nuestros ciclos semanales, en los mismos países, en las mismas casas, con los mismos carros, con las mismas deudas, con la misma todo, la educación del papado para nuestras familias y para nosotros, y enseñar a nuestros hijos solamente la prosperidad de esta nación. Mandar a nuestros hijos decir, mira, vaya y estudia, obtenga una maestría, un doctorado.
Perdón, hermano, que digo algunas cosas ahora, ¿va? Usted sabe que los títulos, doctorado, maestría, todo eso son títulos puestos por el poder papal. La palabra de Dios que dice que el hombre se hizo ¿cómo? ¿Ah? Uno era mayor que el otro. ¿Cómo dice? Hizo el hombre ¿cómo? El doctorado es más importante que no estudió nada, que no tiene ni cuarto año. Dice así la palabra. ¿Cómo lo dice? Hizo el hombre igual. Nosotros educamos a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos hoy en día, que lo más importante puede ser en la vida es en la ganancia. Cuando tú mides tu vida en cuanto tú has ganado, y si no ganas nada, usted fracasaste en la vida, hermano. Fracasamos en la vida si no ganamos, y eso es ganando a cuesta de todo, pisoteando a las personas que hay que pisotear, hacer lo que tenemos que hacer para llegar. Y nosotros educamos a nuestros hijos desde los 5 años hasta los 20 y pico. Y entonces venimos a la iglesia a arrodillarnos y decir, ora, Señor, por favor, trae mi hijo de nuevo. Después que educamos nuestros hijos en todo eso, hermanos, les digo, y esto no es para dar a nadie, le digo esto porque el Señor en su misericordia nos ha dado verdades que hay que poner en regla en nuestras vidas. Una de esas es la educación cristiana. Y sabes, por muchos años yo no entendía lo que era la educación cristiana. Se proyecta como la educación cristiana, que cuando una iglesia tiene una escuela, eso es la educación cristiana. Embuste, hermano. Usted ve en las iglesias, el sistema educativo es la misma que tiene la iglesia, las escuelas públicas y la iglesia las escuelas del papado. El mismo sistema. Es tiempo de educarnos, hermano. Mira, yo quiero demostrar otra vez, hermano. Estudios sobre la educación cristiana, hermano. Nosotros que gastamos en este país cientos y cientos de dólares saliendo a comer y comprando tenis y comprando tonterías. Tenemos un garaje lleno de herramientas que no usamos. Hermanos, mira, esto te vale millones y millones para la salvación de tu familia. Y casi no cuesta nada. Por el pastor E.A. Sutherland, que era el pastor que trabajaba en la escuela de Madison. La única escuela donde el hermana White estaba dispuesta a ser parte de la junta de esa escuela. La escuela que es el formato de lo que debe ser la obra sostén propio. Ahora, yo me desvié bastante porque ya estamos hablando de la educación cristiana, no la profecía. Pero mira, hermano, es que tenemos que despertar, que porque Cristo viene tan pronto y nosotros no hemos hecho la obra que necesitamos hacer en nuestra vida y con nuestra familia tampoco. La educación cristiana debe preparar, nosotros debemos preparar a nuestros hijos, hermanos, a servir a Dios. No a servir a Amón, perdón. No servir al dinero. Esta escuela sostén propio. De hecho, la misma iglesia organizada no quiere apoyarlo. ¿Tú sabes por qué? Los alumnos venían a la escuela. La matrícula, ¿tú sabes cuánto salía? ¿Tiene una idea? Escuela Madison. Nadie ha leído aquí la Escuela Madison. Aquí hay otro libro. Mira, Escuela Madison, 1908. Citas de la hermana Elena G. de White. Escuela Madison. Hermanos, los alumnos venían, la matrícula era gratis. Y iban y aprendían cómo ser una enfermera, cómo trabajar en carpintería. Pero
cómo ser un obrero bíblico a la misma vez. A la misma vez, cómo ser evangelista y predicar el evangelio eterno. La educación, mira, la educación que tenemos en esta nación solamente encierra unos niños en un cuarto 20 horas al día. Y solamente los llena con libros. Los libros que solamente cuando ellos lo estudian, está estudiando lo que yo quiero que tú aprendas. ¿Tú sabes qué? El sistema educativo hoy en día ni siquiera respeta la libertad de conciencia. Usted tiene que pensar lo que dice el maestro, si no está incorrecto. Eso no es la educación cristiana, hermano. Bueno, quizás la semana que viene hablamos un poquito más sobre la educación cristiana. Pero bueno, dice así. Dice, a considerar que el Estados Unidos es un país de creyentes. Oye, ¿creyentes cuáles? Cristianos. El presidente Donald Trump había dicho, no solo somos una nación creyente o cristiano, sino tolerante. Mi administración lidera la protección de libertad religiosa. Ahora te pregunto, la ley que había quitado Donald Trump, ¿tiene que ver con libertad religiosa? ¿Ese Johnson Amendment le estaba quitando libertad religiosa a la gente? Claro que no. ¿Qué tenía que ver esa ley? Mezclar los políticos con los religiosos. ¿Qué tiene que ver eso con libertad religiosa? Nada. Pero lo hacen delante de todo el mundo. Estoy protegiendo ustedes, los derechos de ustedes. La libertad religiosa debe permitir a las iglesias de expresarse como quiere. ¿Cómo quiere Donald Trump que se expresan? Apoyando la política. Eso no es religión. Dijo Cristo claramente, es que es de qué? De César, es de César, y lo que es de Dios. ¿Sí o no? Y cuando nosotros estamos viendo en esta nación que ya se quita ese principio que Cristo había dicho en la palabra de Dios, pero mira, no por consideración, no por Congreso, sino un poder despótico viene y firma orden ejecutivo. Eso es así. Te pregunto, hermano, esto te llega a la conclusión cuando viene la ley dominical. Porque sí viene. ¿Estamos listos? Porque cuando viene va a comenzar una serie de eventos. Unos eventos difíciles, hermano, para los creyentes. Aquellos que se mantienen firmes. Ahora te pregunto, cuando viene esa ley, ¿cómo tú crees que se va a pasar? ¿Por consideración de Congreso? Yo no sé cómo se va a pasar. Pero como estamos viendo las cosas hoy en día, me parece que no. Me parece que no. Así que no creemos que vamos a tener un montón de tiempo. Yo no sé qué espera el pueblo de Dios, hermano. El pueblo de Dios anda así por muchos años, hablando y predicando y aguantado de las cosas, como si fuera esperando un gran evento para despertar y decir, ahora sí, Cristo viene. Y por años y años y años y años, Dios y su misericordia y amor nos ha permitido ver evento tras evento, tras evento, tras evento, hasta el tiempo que termina la gracia, hermano. ¿Cuánto más vamos a esperar? Quiero pasar a otra cosita aquí para terminar. Dice la Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos iba a viajar al Medio Oriente o Arabia. Después de Arabia tiene un viaje, y mira esto bien, va para Arabia para hablar con 50 representantes de 50 diferentes naciones árabes o musulmanes.
Luego de ahí iba a ir a Jerusalén. Y de Jerusalén iba a ir al Vaticano. Y sabes, no hace mucho yo estaba en el gimnasio y estaba viendo la noticia. Usted sabe, el gimnasio allí tienen todas las pantallas de las noticias ahí, ¿verdad? Ahí que yo agarro mis noticias, hay que aprovecharlas. Y allí el representante de la Casa Blanca, the White House, dijo claramente el propósito del viaje de Donald Trump a ir a Arabia, a Jerusalén y el Vaticano era el esfuerzo de unir las tres grandes religiones del mundo. La Casa Blanca. ¿Sabemos lo que quiere implicar eso, hermano? ¿O estamos durmiendo todavía? Prácticamente la línea entre iglesia y Estado, política y religión está borrado completamente. Ahora se habla de unir y mira, no solamente terminas allí, sino que después que Donald Trump sale del Vaticano, luego se reúne con el G7 para que las naciones más poderosas en todo el mundo pueden imponer la información recibida, o sus órdenes, mejor dicho. Bueno, prácticamente ya le dije todo esto. Solamente estamos confirmando lo que estamos diciendo. ¿Qué nos dice todos los señales en todo el mundo, hermano? ¿Qué nos dice lo que pasa en la planeta Tierra? Te pregunto, con la naturaleza, ¿qué nos dice? Con el medio ambiente. Y los animales y las abejas que prácticamente se están muriendo y donde hay sequía y donde hay... ¿Qué nos dice el mundo? Los científicos del mundo, ¿qué nos dicen? El mundo no dura mucho más tiempo y este se termina. ¿Qué nos dicen las palabras de la profecía? La herida mortal sanada. ¿Qué consiste la herida mortal? ¿Qué poder tenía el cuerno pequeño? A ver. Ya se me durmieron. Tiene el poder religioso y ¿qué más? Y civil. Se le quitó esos dos poderes. Ahora, sanar la herida sería devolver ¿qué dos poderes? ¿Estará sanado esa herida? ¿Dónde estamos, hermano? Yo te pregunto. Hablas aquí de la imagen de la bestia. ¿Quién va a imponer en todo el mundo la marca de la bestia? La imagen de la bestia, ¿sí o no? Entonces, te pregunto, ¿la imagen de la bestia se formará o está formada? Hermano, yo no sé qué decisiones usted tiene que tomar en la vida. Yo sé cuáles yo tengo que tomar. Yo no sé si ustedes creen que hay que tomar algunas decisiones. Quizás creen que también. Está claro que yo necesito mucho. ¿Y sabes qué? Me preocupa porque no veo el tiempo. Nosotros necesitamos todas las herramientas y ¿sabes qué? El espíritu profecía, Dios ha tratado de hablar a su iglesia. Ustedes conocen la serie de libros que se llama Testimonio para las Iglesias. ¿Tú sabes cómo me habla esos títulos, la definición de ese título para mí? Palabras de Dios para su iglesia. Tú sabes que Dios ha hecho todo lo que ha podido para salvarnos. Y muchos de nosotros decidimos que no queremos ser salvos. Muriendo en la cruz.
para expiar nuestras iniquidades a través de su sangre. Intercede por nosotros en el lugar santísimo. Nos da las profecías para que nosotros podamos ver cuando suceden los eventos, cuán cerca la venida de Jesús, para que nosotros podamos despertarnos y decir, es tiempo de reforma, es tiempo de reavivamiento, es tiempo que nosotros ponemos en práctica lo que creemos. Dios ha dado mensajes a su pueblo. Mira, la educación cristiana. ¿Cuándo vamos a imponer esto en nuestras vidas? Parte de eso es, mira, desaprender tanto que lo que hemos aprendido. Y aprender los principios celestiales. A ver si veo la cita aquí. A ver. Está al comienzo de este libro. Pues obviamente no lo encuentro. Aquí está. Ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Dice, si fallamos en comprender esto, escucha, esto no es si queremos. Nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿Cuándo? Nunca. Y estos principios tienen que llevar a nuestros hijos también si queremos que sean salvos. Dios ha dado la educación cristiana para que nosotros podamos prepararnos para la segunda venida de Jesús. No ha dado la reforma pro salud, hermanos, para que nosotros podamos prepararnos para la segunda venida de Jesús. El Señor tiene un propósito en la reforma pro salud, ¿lo sabe? Es para ayudarnos a experimentar la santidad. Dios ha dado un mensaje de nosotros de salir de estos lugares donde no encontramos la presencia de Dios. Hermano, yo te pregunto, ¿por qué Enoc no vivía en Babilonia? ¿Por qué Enoc no vivía en las ciudades? Bueno, ¿será que hablamos de eso la semana que viene también? ¿Qué propósito y qué mensaje tiene Dios para nosotros? Ir al campo, dice, los hermanos se creen que van al campo huyendo de la persecución. Si usted piensa eso, perdiste el objetivo completo. Van para el campo, ¿para qué? Para buscar la presencia de Dios. Ahora te pregunto, ¿usted necesita buscar la presencia de Dios después o ahora? Hace tiempo que yo necesitaba buscar la presencia de Dios, y yo voy a ese lugar, mira, para comenzar a aprender. Ay, hermanos, hablamos de la educación la semana que viene, ¿sí o no? ¿Qué educación necesitamos? Bueno, la educación en el Edén era en el campo, ¿sí o no? La educación de Moisés, cuando recibió la educación del cielo, ¿dónde lo consiguió? En la corte del faraón, en el desierto. ¿Dónde consiguió la educación del cielo Juan el Bautista? Y nosotros creemos que vamos a educarnos dentro del medio de la ciudad y buscar la presencia de Dios. Decimos, vamos a ser reformadores de la salud, vamos a ser vegetarianos y vamos para Whole Foods y compramos ahí en Whole Foods. Eso va a reformar nuestras vidas. Mientras que en Whole Foods, cuando tú vas a pagar allí, las personas la cajera que está allí te viene, te tira las cosas y te los quiebran. ¿Qué tú quieres aquí? Cuando tú sales de ahí, sale como, hermano, irado. Hermano, el propósito es depender de Dios.
¿Por qué el campo? ¿Por qué sembrar? Porque yo tengo que esperar en el poder de Dios. Yo tengo que depender de Dios. Y lo que sale del fruto de ese árbol, bueno, Dios lo determina. Pero mientras yo puedo ir a Walmart, hermano, yo no necesito Dios. ¿Ah? Yo necesito Dios. Yo solamente voy y hasta los impíos consiguen su dinero, van para Walmart y compran lo que quieran. ¿Necesitan Dios? Quítale el Walmart. A ver lo que pasa. Hermanos, esto no es para excitar las emociones, hermano. Pero tenemos que llegar a la realidad que si Cristo viene y decimos, ¿cuántos dicen que Cristo viene? Todos dicen que creen que Cristo viene. ¿Y cuántos vivimos como Cristo viene? Ese es el problema, hermano. Si decimos que creemos que Cristo viene, hay que ser como los pioneros, que demostraron con sus vidas, estaban dispuestos a dar todo lo que tenían en su vida, en su bolsillo, en su cuerpo, su salud, todo lo que pusieron ahí en el altar para servir a Dios. Muy interesante cuánto sufrieron los pioneros. En frío, en calor, con hambre. Usted le dice hoy en día, el sábado en la tarde o el domingo, pues cuando tú quieras, hermano. En la iglesia, Cristo viene pronto, hay que hacer la obra de Dios, hay que hacerlo, ¿sí o no? Usted le invita a la obra misionera, ¿cuántos vienen? No me digan que van a venir todos. No debemos decir mentiras, porque no van a venir todos. Hermanos, los pioneros que sudaron en el calor, ¿por qué no van? Esa es una pregunta. ¿Por qué no van? Pues está caliente afuera. Tenemos que sudar. Otros dicen que Estados Unidos del Norte es que está muy frío. Y nosotros, hermano, que a veces no venimos a la iglesia a adorar porque decimos está muy frío, está muy caliente. Solamente del aire acondicionado de la casa, montarnos en nuestros carros que tienen aire acondicionado también y venir a la iglesia con el aire y estamos incómodos. No llegamos. ¿Usted cree que con esa religión llegamos al cielo, hermano? ¿Sabes? Termino diciendo esto, debía terminar hace tiempo, ¿no? Hemos dicho que nosotros tenemos que vivir la obra que Jesús está haciendo en el santuario, ¿sí o no? Tenemos que experimentar eso nosotros, ¿sí o no? La santificación, ¿sí o no? Hay que vivirlo. Pero ¿cómo podemos vivir la santificación si nosotros todavía no hemos tenido ni la experiencia del altar de sacrificio en el atrio? El altar de sacrificio donde Cristo sacrificó como sacrificio su propia vida. Y nosotros ninguno estamos dispuestos a entregar nuestras vidas. ¿Cómo vamos a experimentar la santificación del lugar santísimo? No sé si ha leído la cita de Espíritu Profecía que dice que algunos estaban orando al lugar santo y la presencia de Jesús ya no estaba ahí. Y el que contestabas allí era Satanás. Y dicen los hermanos, no, eso es de las iglesias caídas. Embuste, hermanos. Muchos adventistas del séptimo día no solamente están en el lugar santo, ni siquiera están en el atrio todavía. Mucho menos el lugar santísimo. El lugar santo, cuando cada día se traía el pecado, cada día, vez tras vez, se traían los mismos pecados, repetidos los pecados. No había ayuno, no había oración, no había afligir nuestras almas, separarnos del pecado en el día de expiación. Sino en el día de expiación andan haciendo todo lo común. ¿Qué tú crees, hermanos? Día solemne.
El día de expiación termina, Jesús sale del lugar santísimo y ya no hay intercesor. Estamos listos para eso. Es tiempo de despertar, hermano. Ya eso de juzgar la iglesia se acabó. O somos en la imagen de Cristo. Cristo viene a buscar ¿qué cosa, hermano? Un reflejo de Él mismo. La pregunta es, ¿yo reflejo a Cristo, sí o no? Esa es la pregunta. Cristo viene a buscar su iglesia muy pronto, más pronto de lo que pensamos. Y los hermanos dicen, Cristo viene pronto. Yo creo que Él viene pronto. Quizás unos 5 o 10 años. Quizás menos. Yo no sé. Quizás 20, 40, quizás 2. Quizás 3, yo no sé. Pero la realidad es, viene más pronto de lo que yo pienso. Y yo pienso que viene pronto. Así que va a haber una sorpresa para todos. Es mejor nosotros comenzamos a vivir nuestra religión ahora. No espera el sábado que viene. Puede ser muy tarde. Puede ser muy tarde para nosotros. ¿Y sabes qué, hermano? No solamente pensamos nosotros. Pensamos en nuestras familias. Nuestros hijos, nuestra familia puede estar perdido por la obra que no hicimos nosotros. Así que yo les invito, hermano, vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Yo me voy a arrodillar. ¿Alguien quiere humillarse delante de su Dios? Hermano, yo no sé si aquí hay alguien. Si hay alguien aquí que dice, ¿sabe, Señor? Yo todavía tengo muchas cosas que yo necesito someter al Señor. Yo todavía necesito implementar en mi vida muchos consejos que yo sé, que yo conozco, que yo he leído, he estudiado, pero no lo he puesto en mi vida. Vamos a orar. No sé si quieren decírselo al Señor, pero si quieren pueden hacerlo. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, tu pueblo es un pueblo tan cómodo, Señor. Hasta aquellos que vivían en el desierto eran cómodos. ¿Cuánto más nosotros que andamos aquí con toda esta vestidura, con todos los recursos que provee este país? Estos edificios y aire acondicionado y abanicos. Gracias por darnos tanto. Pero Señor, despierta nuestra conciencia. Porque andamos tan cómodos, Señor. La abundancia es casi nuestros pecados. Señor, Roma, el imperio romano prácticamente se fue destruido por tener demasiada abundancia. Vemos que la Segunda República, sea los Estados Unidos, están en el mismo camino. Señor, que tu pueblo no caiga en esa misma trampa. Que sea que vivimos en esta nación, pero podemos ver las cosas por lo que son. Y que podemos ser honestos con nosotros mismos. Señor, ayúdanos a poner el reino de Dios en primer lugar. Ayúdanos a sacar el tiempo para hacer el culto familiar. Ayúdanos, Señor, para compartir con nuestros familiares, con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Para sacar tiempo con ellos, para educarnos todos juntos. Y no esperar que el mundo, con el babysitter, con la escuela, con todos los sitios puede educar
y hacer la obra que me pertenece a mí. Señor, tú nos has hecho aquí mayordomos de nuestros hijos, de nuestra familia y de tu dinero. No sabemos qué pasa en esta nación, que todos están dispuestos a poner dinero en todos los lujos de este mundo, especialmente los que profesan ser pueblo tuyo. Pero en la obra de Dios, ay, cómo nos duele. Señor, quita lo que no te agrada en nuestras vidas. Ayúdanos a someter lo que me agrada a mí, pero no te agrada a ti. Ayuda a someter lo que no te glorifique. Sea lo que está en mi mente. Sea los lujos que me gusta, tener mucho dinero, tener muchos carros, muchos gastos. Sea los lujos que me gusta destruir mi salud a través de no hacer ejercicio, de no tomar agua, de no comer suficiente, y destruyo tu templo. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos a glorificarte. Danos poder de lo alto, que en nuestras vidas podemos estar enfocados en servir a nuestro Dios. Pedimos, Señor, una reforma y un reavivamiento, un cambio diferente. Y pedimos, Señor, cuando levantamos esta oración, ya no somos igual, ya no pensamos igual, sino nuestras metas es agradarle a nuestro Creador. Gracias, Señor, por este día completo que hemos estado aquí, escuchando tus palabras, disfrutando de tu presencia. Pedimos, Señor, a terminar el sábado, que comenzamos con tu presencia de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén.